con Daniel Adler, que es especialista en guerra urbana, y vamos a hablar sobre la coyuntura de seguridad que afronta el país. Usted fue de 2001 a 2007 asesor de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública en Ecuador. ¿Qué errores cree que se cometieron para que el país esté en esta crisis de seguridad? Bueno, los errores empezaron a venir a partir de 2007-2008 con el gobierno de Correa. Es ahí donde se le abrió la puerta a lo que yo llamo al terror. Se le dio cédula de identidad, ciudadanía universal, lo llamaban en ese momento, a las águilas negras, a los rastrojos, los surabeños, disidentes del Frente 48 de las FARC, que tan duro trabajamos para que eso no se infiltre dentro del Ecuador, con las tablas de las drogas, permitiendo drogas, abrazando a los Latin Kings, creando de alguna forma una crisis macro disruptiva, ¿verdad? Yo soy simple para explicar las cosas complejas. En materia de seguridad o de lucha contra el terror, hay dos bandos. No hay tres, no hay cuatro, es blanco o negro, está el bien contra el mal. Si abrazás a los Latin Kings, si abrazás a los terroristas, a los criminales, entonces estás en contra de la ciudadanía. Yo pienso que en ese momento es donde el Ecuador fue visibilizado por las bandas internacionales un poco por su ubicación geográfica, un poco por su moneda, pero sobre todo por su política, para hacer el Ecuador un trampolín de salida de la cocaína colombiana y peruana para los Estados Unidos y para Europa. Recordemos que el 85% del tráfico de la droga es por la vía fluvial, por los puertos. Y sí que han usado los 10 puertos del Ecuador para exportar la droga. Dicho sea de paso, la droga en sí es lo menos importante. Un kilo de cocaína en Colombia o en el Perú, una pureza del 98%, cuesta $1.850, $1.900. Ese mismo kilo puesto en Ecuador ya está $8.000. En los Estados Unidos, $38.000. En Europa, $65.000. En Australia, $150.000. O sea, lo que se paga es la cadena de corrupción, de logística, de corrupción. Ir pasando de ciudad en ciudad, de puerto en puerto, hasta llegar al dealer de destino. Y eso es algo que empezó un poco a pudrir la idiosincrasia, el alma de la gente en el Ecuador, ¿verdad? Todo ese traspaso de droga dejaba dentro del país una nube, una estela de nuevos consumidores. Aparte de eso, las bandas internacionales le pagan a las bandas locales, llámese Latin Kings, Choneros, Los Lobos, todos estos criminales le pagan a ellos, no con dinero solamente, le pagan con droga y con armas. Entonces la droga empieza el delito interno del narcomenudeo adentro del Ecuador y hay una relación, un triángulo entre el narcomenudeo, el delito y la violencia. Entonces, siempre que haya consumo de drogas, va a elevarse el nivel de criminalidad y de violencia. Es una ecuación matemática que lamentablemente pasa siempre en todos los países. Y eso es lo que vemos desde el año 2008 hasta el presente, ¿verdad? ¿Por qué cree que eso no se pudo detener en un momento dado, en estos más de Yo pienso que no se pudo, no se quiso detener. ¿Por qué? Porque el narcotráfico corrompe lo que toca. Y toca mucho. Toca la justicia, toca la política, toca la policía, toca funcionarios, toca intendentes, toca mucho. Medios de comunicación. Antes de la seguridad, antes del problema de la inseguridad, está el problema de la corrupción. O sea, la corrupción es la que genera la inseguridad. Y la corrupción va de la mano justamente con el tema del narcotráfico. Ese es el mayor de los males que tenemos hoy en el Ecuador. Entonces, si la pregunta es no se pudo, no se quiso. Porque poder, definitivamente que se puede. Hace rato se pudo haber detenido eso. Sí, por supuesto. Y rápidamente. Mira, estamos hablando hoy, año 2025. Entre los choneros, los lobos, los lagartos, los Latin Kings y los tiguerones, son 28.900 malvivientes. Si sumamos la población carcelaria, 31.200 personas más. En total, todo lo que tenemos, todo el cáncer que tiene el Ecuador, son apenas 60.000 personas, que es el 0.32% de la población. Por otro lado,
tenemos 60.000 policías bien berracos, bien plantados. ¿Le falta equipo? Sí, le falta equipo, pero tenemos el recurso humano. Se dice que el gobierno por lo menos señala que se necesitan más leyes para combatir el crimen. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Se necesitan más leyes, sobre todo se necesita más libertad de acción. Eso es correcto. ¿En qué sentido más libertad de acción? Bueno, por ejemplo, tenemos ahora un caso de un determinado número de jueces que está impidiendo justamente reformas más precisas, más certeras. Por ejemplo, si me preguntan a mí como especialista en seguridad, yo el primer paso que haría es darle la potestad a la policía, porque confiamos en la policía y en el ejército, darle la potestad que puedan hacer allanamientos con orden policial, sin la necesidad de una orden judicial. También tener la posibilidad de que policía pueda detener a personas con antecedentes o con altos rangos o pedidos o visión de criminalidad hasta 360 horas, que es algo así como 15 días. Y practicar estrategias de contrainterrogatorio. ¿Por qué razón es tan necesario esto? Porque inteligencia penitenciaria tiene que... No basta simplemente con apartar esa manzana podrida, extraerla de la sociedad y ponerla en una prisión. Hay que sacar lo que tiene en el corazón. Es decir, la información es poder. Nosotros necesitamos las fuerzas de seguridad, las unidades de inteligencia, las unidades de contrainteligencia. Necesitamos saber cómo operan las bandas. Cuánto cobran, dónde se esconden, quién es el líder, dónde está, cómo se llama, los datos, qué es lo que hay dentro del celular. Todo eso no se puede lograr en una hora. Lo que estamos viendo hoy día en Ecuador es que capturan a una persona, pero a la hora esa persona volvió a estar en la puerta intimidando de vuelta a su víctima. Y eso es algo que es muy malo porque provoca lo que estamos teniendo hoy. Nosotros le llamamos cifras negras de la inseguridad, que es un 95% de víctimas que opta por no denunciar. No denunciar. Me preguntarás por qué. Bueno, porque no creen en la justicia, o no creen en la policía, o no creen en el sistema. Pero eso ya también es algo que viene, ya una dinámica que ha venido en Ecuador que mucha gente no denuncia hace muchos años. Sí, pero vemos un incremento. En el momento era un 20%, un 80% sí. Después un 50 y 50. Después un 80-20. Ahora un 95-5, es decir, prácticamente nadie denuncia nada. Lo que a mí me preocupa mucho, y no me preocupa muchas cosas, porque esa batalla la ganamos rápido, pero lo que me preocupa es que el ciudadano, que la gente se acostumbre, que normalice el tema de la inseguridad, que le cobren $2 por semana como vacuna por la casa o al comerciante, que lo naturalice, o que de repente vea un asesinato selectivo, un sicariato, no sé, un cuerpo en la mitad de la calle y que diga, han asesinado. No, catástrofe. ¿Cree que Ecuador no ha llegado a ese punto de normalizar la violencia? Sí, se normalizó. Lamentablemente, hoy el ciudadano entró en modalidad de rutina. Le parece que es algo rutinario. Yo pienso que hay algo, nosotros le llamamos contrato social, entre el Estado y el ciudadano. Y en el medio está el contrato social, lo que dice que el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de cada ciudadano. Hoy día el Estado no puede asegurar eso. Lamentablemente es algo que hay que solucionar rápidamente. ¿Por qué razón? ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, yo le he dicho al presidente de la República, le he acercado un plan, se llama Macro Plan de Seguridad de 9 puntos. Algunos de ellos puedo decirlo, otros no, en donde me comprometo. Es más, me ofrecía firmarlo ante notario público, ante notario, que en máximo 90 días el problema de la inseguridad está resuelto para siempre. Por supuesto a derecho, cumpliendo las leyes. ¿Cuáles serían las principales acciones que podrían tomarse? Bueno, algunos de los puntos que podría comentar son policializar el 10% de las Fuerzas Armadas, transformando una unidad especial antivacuna, un SWAT nacional que pueda penetrar en cualquier lugar del Ecuador, en cualquier momento y en cualquier situación que amerite. Después empezar a hacer una modernización de las fuerzas, si bien sabemos que la policía es fuerte, es berraca, que más que una profesión, más que un trabajo es una profesión y eso no tiene precio. Realmente es momento de darle un poco más de táctica, de técnica, incluso de picardía y de audacia. ¿Cómo? Por ejemplo, agudizando la intuición por medio de la observación.
Nosotros en Israel o Estados Unidos le llamamos técnicas de PNL, de cómo identificar un sospechoso mediante el lenguaje no verbal, mediante la psicología de la ropa, mediante su postura, cómo hacer un interrogatorio o un contrainterrogatorio en la vía pública, utilizar garitas aéreas en puntos de alta densidad de gente para visualizar mejor, un plan cuadrante dentro de las ciudades, de las urbes. ¿Por qué? Porque la verdad que cada vez se ven menos policías. Y es muy importante el efecto disuasivo, preventivo, ver, palpar al policía, combinar eso con unidades de civil también, sumar al ciudadano con medidas de contrainteligencia civil o vecinal para sacarle esa ventaja que hoy tiene el criminal. La ventaja es el factor sorpresa. El delincuente tiene esa ventaja. Él decide cuándo va a atacar, cómo, con qué arma, ya está empuñando un arma, un cuchillo, y el ciudadano no. Entonces necesitamos ir un paso más y trabajar con contramedidas de seguridad y realmente hacer una revolución en materia de seguridad, un redespliegue logístico a nivel nación. Por más que parezca técnico y complejo, esto es muy simple. ¿Por qué? Porque están todas las herramientas, está el recurso humano, sobra gente, sobran unidades. Tal vez una unidad específica antivacuna por la cantidad de vacunadores que hay. Y aprovecho para decirlo. Odio decirle vacuna a la extorsión. La vacuna es algo que te quita la enfermedad. La extorsión es un tóxico, que no solamente te rompe la economía y te funde, sino que te apaga el espíritu. Te apaga la música que hay en el interior. Y eso es algo que es muy dañino. No es una vacuna, es un cáncer. O sea, y lamentablemente decirle al ciudadano también que no denunciar, que el callar de alguna forma hace parte de... ¿Falta alguna campaña para incentivar o empoderar a la ciudadanía que pueda denunciar? Bueno, que pueda denunciar... Que deba denunciar. Es que la denuncia sin acción es incluso... Estamos en la misma. O sea, más que una campaña para que denuncie, lo que necesitamos es una actualización de la policía. Cursos nuevos, conducción evasiva, disparo vehicular, modalidad de guerra urbana, contrainterrogatorio, Krav Maga, que es una técnica israelí que se usa para combatir, infiltración en distintos puntos de las ciudades. Necesitamos un poco más de táctica y estrategia. ¿Por qué? Porque necesitamos más capturas, más policía. Una vez que la ciudadanía vuelva a ver eso, ese divorcio que hay hoy entre la ciudadanía y la policía, va a empezar a cambiar. El amor, entre comillas, el amor, digo, la confianza va a volver. Y ahí sí el ciudadano va a poder denunciar. Pero ¿qué le vamos a decir al ciudadano? Denunciar, porque si denuncias, ¿qué? ¿Va a proceder a una captura? ¿La justicia va a actuar como se debe? ¿La policía va a tener la táctica para hacerlo? Creo que hay un par de pasos antes que el Estado tiene que mejorar antes de hacer una campaña de denuncia. La semana pasada Estados Unidos declaró como terroristas a dos grupos, los choneros y los lobos. ¿Qué diferencia hay entre estos grupos con los grupos del Crimen Comando Capital de Brasil o el Cartel de Jalisco Nueva Generación en México? Bueno, son proxies, son ramificaciones. Por ejemplo, el PSC, el Comando Vermelo, el Tren de Aragua, son organizaciones que operan en nuestras fronteras, en la frontera con el Ecuador. Pero no operan directamente en suelo ecuatoriano. Ellos necesitan proxies, se le dice, bandas locales de apoyo. Los choneros son una banda local. Los lobos son banda local, representan al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Son sus representantes, pero a no asustarse. Son una franquicia. ¿Por qué? El mundo criminal trabaja como una multinacional. Tiene normas, procedimientos e imagen de marca, tiene una franquicia. Y trabajan en redes. Ellos necesitan tejer redes entre todos los países y contratar incluso profesionales, abogados, contadores, especialistas en finanzas para el tema del lavado de activos. Las bandas que Sinaloa y Jalisco han destinado en el Ecuador son justamente lobos y choneros. Pero estamos hablando, entre las dos bandas no suman 20.000 personas. O sea, son bandas chicas que técnicamente son bastante deficientes, casi no saben cómo empuñar armas. Se jactan de su franquicia, o sea, cuando van a vacunar, cuando van a amedrentar, dicen a quién representan, hacen circular videos por Telegram y por otros lugares, pero no son ellos.
no son ellos. Ese problema, gracias a Dios, todavía no lo tenemos en suelo ecuatoriano. Sí lo tenemos en las fronteras, pero todavía no lo tenemos adentro del país. Estamos a tiempo de frenar lo que se viene. ¿Cómo calificarías estas bandas que se encuentran en el país? Como débiles. El enemigo es débil. Nosotros somos mucho más fuertes en número, en armamento, en inteligencia, en logística y en alianza con otras secretarías, en otros ministerios de seguridad de otros países. Los podemos vencer. Si usted señala que son débiles, ¿cómo usted o cuál es su opinión al respecto de que Estados Unidos los haya determinado como terroristas? Es que son terroristas, son débiles, pero son bandas narcoterroristas. El mundo cambió y después de la, iba a decir, reelección de Maduro, ¿no? Después de que Maduro haya vuelto a tomar el poder y haya hecho alianza con el eje del mal, con China, Rusia e Irán, toda la criminalidad en Sur Centroamérica, especialmente en Sudamérica y en el Caribe, mutó, cambió. Las grandes bandas terroristas se camuflan, se ponen un disfraz como bandas de crimen organizado, justamente para captar más adeptos, entrar a los pueblos más pobres, penetrar en las economías populares y captar más soldados o esclavos, como le digo yo. Pero en verdad son bandas terroristas. Sin ir más lejos, en la frontera entre Ecuador y Perú tenemos al Hezbollah. Hezbollah, que en la República Argentina hizo 2 atentados terroristas, que tiene una unidad específica de comercialización de narcóticos latinoamericanos, los manda para Europa para después financiar. Bolivia también tiene la embajada de Irán en La Paz, es 5 veces más grande que la embajada en Madrid. Tiene la unidad 910 del Hezbollah operando en suelo boliviano. También está muy cerca acá del Ecuador, en la selva, la unidad 840, es una unidad de las fuerzas Al-Quds del gobierno teocrático iraní. Yo haría un paréntesis y le explicaría, con todo respeto y cariño a la gente que nos está leyendo, es que Irán, China y Rusia, por más lejos que estén, tiene sus estrategias de proximidad en Sudamérica, específicamente en Venezuela y en Bolivia, por un tema justamente bélico. O sea, cuando venga la guerra, la próxima guerra en 2, 3, 4 años, que va a venir con Rusia, la labor que va a hacer Venezuela va a ser unir el Caribe con el Atlántico, justamente para facilitar la logística. Y es por eso que tenemos tanta penetración de bandas terroristas tan lejanas en suelo sudamericano. Al tener en cuenta que la debilidad que tienen estas bandas, a usted determinar las que son débiles, ¿qué errores han cometido para no poder eliminarlas o ya controlarlas? Bueno, ¿qué errores han cometido? Las bandas criminales, dices que... El Estado, para controlarlo. ¿El Estado qué error ha cometido? Bueno, más que error, la pregunta es entender cómo opera el mundo criminal. Entender que el narcotráfico corrompe lo que toca, y toca mucho. Toca también poderes políticos. Entonces, ahí yo digo, ¿por qué no podemos desarmar una organización como los Tiguerones, pequeña? O como los Chone Killers, debilitadas, 900 miembros. O como los Lagartos, 4.000 miembros. ¿Por qué no se puede desarmarlos? La pregunta es, ¿hay voluntad de hacerlo dentro de las fuerzas? Esa sería la pregunta, porque definitivamente tenemos así 170.000 reservistas de la FAE, gente de honor. Muchos de ellos pelearon en la guerra contra el Perú y la ganamos. Tenemos 43.600 soldados activos, entrenadísimos. 60.000 policías, lo mismo, de lo mejor. Tenemos fuerzas de inteligencia muy buenas. Tenemos todo. Y quien me diga, no, pero faltan equipos, nos sobra de todo. Y si necesitamos incautar del mundo criminal, por supuesto pasarlo por inventario, ¿no? Que esté todo fiscalizado, pero traspasarlo rápido a la policía o a la unidad que sea necesario, se hace también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho? Sino, ¿por qué no lo empezamos a hacer ahora? ¿Por qué no tomamos realmente, por ejemplo, un macroplan de seguridad? Algo real, y lo implementamos. Son 90 días como máximo. ¿Para eliminar a estos grupos? Se termina.
90 días. Y se termina. Lo firmo ante escribano público. Que me pongan una penalidad de $1 millón, si es que estoy mintiendo. El escribano, perdón, en Ecuador se dice notario. Lo que lo hagamos ante un notario público. Y que como contraparte a ese contrato, en el caso de no vencer la inseguridad, que me pongan a mí. Daniel Adler, 0926-099-56, con una penalidad de $1 millón si es que no se elimina. ¿Y con qué presupuesto en 90 días? El presupuesto está. Con el que se maneja ahorita con lo que tenemos es suficiente. Hay que sí hacer una reingeniería en materia de seguridad. Hay que mover algunas fichas. Pero lo que ya tenemos sobre el territorio es más que suficiente. Y si a eso le sumamos 19 millones de ecuatorianos y les pedimos que denuncien anónimamente, no importa, hacemos una linda app. De hecho, yo estoy haciendo una para Argentina. Puedo tranquilamente poner el mapa del Ecuador y geolocalizarlo sin costo, ¿eh? Es una colaboración por todo lo que hizo el país por mí, desde el año 2001 hasta acá. Si podemos hacer eso, que cualquier ciudadano pueda denunciar anónimamente, porque ¿quién conoce mejor la propia cuadra que el vecino? El vecino sabe qué es lo que pasa, pero difícil que lo diga. Ahora, si se mete en una app, una página web, y dice, en esta dirección tengo esta persona que sabemos que está comercializando droga o que está en algo raro. Bueno, si dijimos que la justicia va a dejar un poquito más trabajar al presidente de la República y a su equipo y permitir allanamiento, permitir captura y permitir interrogar a personas altamente sospechosas, en 90 días puedo tomar hasta 15 días de vacaciones. Me sobra el tiempo. En todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional. Cada milímetro del Ecuador. ¿Y el que no se le acepta el plan? ¿Qué es lo que usted Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Si te dan una solución en 90 días. Es una buena pregunta que no tengo una respuesta para darte, el que no acepta el plan. De hecho, lo estaba pensando mientras venía para acá. Me preguntaba por qué. ¿Por qué no? Si es de costo cero. Además, yo personalmente, que soy el entrenador máster, no cobraría nada por eso. O sea, me llamaría la atención. Igualmente respetaría la decisión soberana. Tenemos un presidente joven que asume un reto muy, muy fuerte, luchar contra 17, 18 años de estancamiento. Y lo que estoy es para colaborar, no para presionar. Por otro lado, vemos cómo la gente sufre. Mira, cada taxi que me tomo, cada persona que hablo, cada denuncia anónima que recibo, todos me dicen lo mismo. Estamos hartos de convivir con la sangre, con la muerte, con el narcotráfico, con el delito, con la violencia. Basta, basta. Entonces, a mí lo personal también me duele. Yo te decía fuera del aire, llegué en el 15 de julio del 2001, esto era un país totalmente distinto. La gente era distinta, la expresión de la gente se reía más. Me acuerdo que de noche todo el mundo salía. Ahora de noche parece esas películas Walking Bad, el regreso del zombie. Un pueblo desierto parece a la noche. ¿Cree que el Estado ha abandonado su rol? Mira, en física hay una ley, en física, que dice 2 cuerpos no pueden estar en el mismo lugar en el mismo momento. Si el Estado no está presente en el territorio, el narcoestado va a ocupar ese espacio inmediatamente. ¿Y el Estado no ha estado presente? Yo pienso que el Estado puede hacer un esfuerzo adicional y meterle un poco más de candela a la situación. Hay otro, perdón que estoy con los refranes hoy, pero bueno, hay otro refrán que aplica perfecto para este momento, que dice, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Lo que nosotros necesitamos son acciones que lleven a resultados, no promesas o nombres de planes que no se plasman. Quienes están al cargo de los ministerios o de las fuerzas del orden, ¿estarían capacitados? ¿Se notaría que están capacitados para tener más allá de voluntad? ¿Qué no queda hacer? La realidad que desconozco. No conozco el nivel profesional. ¿Pero los resultados? Los resultados son evidentes. Los resultados no son buenos. No son buenos los resultados. Yo pienso que la vida no es un ensayo general, que esta es nuestra presentación definitiva, que no vale más perder el tiempo viviendo una vida que no nos gusta, oprimidos,
que cualquier tema de conversación con cualquier persona en el Ecuador sea la inseguridad, que esté tan instalado el tema de la inseguridad, que a pesar que la economía está bastante mal, ni siquiera sea tema de discusión, que todo sea la inseguridad de quién mataron hoy. Pienso que esta situación es border o es límite y que está en manos de la cabeza principal del gobierno, que es el presidente de la República. Y con eso aclaro, él no es un dictador, él no puede hacer todo apretando un botón, pero sí es su responsabilidad, porque es nuestro comandante en jefe y todos vamos atrás de él.